Entonces vemos ahorita el capítulo 3, transformaciones. Realmente es de recordar uno de los resultados más fundamentales en el tema de transformaciones en el pasado, eh, donde básicamente, pues, cuando hacía una transformación, básicamente era la distribución de la transformación por una medida de derivada de la transformación. Entonces, si nosotros recordamos eso un poco de lo que vieron en estadística 2, realmente eso simplemente es una extensión de ello. Aquí dice suponer que X tiene una distribución f de X. Quiero ver nada más, asegurarme que estoy presentando y grabando, sí. ¿Cuál es la distribución de y igual a 3x? O de x igual a x1, x2, x3 transpuesta. ¿Cuál es la PDF de y igual a 3x1, x1 menos 4x2, x3? Si recordamos un poco anteriormente, para el caso bidimensional, pues la distribución de la variable transformada era f de y igual a una medida de la derivada multiplicado por la distribución de x evaluado en la inversa de x, que está en términos de y, ¿verdad? Aquí escriben, realmente eh, es como redactar y igual a u inversa de x. U inversa en este caso sería 3. Y luego vamos a ver, bueno, cuánto es x igual a u de y. Si y es igual a un inverso de x, entonces x es igual a u de y. ¿Y cuánto es u de y? Bueno, un tercio de y. Entonces, pues aquí dice que es un caso especial cuando se pide la distribución de y, cuando x es igual a u de y. Entonces, para transformaciones 1 a 1. Definimos el jacobiano como pues las derivadas parciales de esa función u con respecto a cada componente de y. Y usualmente eso es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Tenemos que aquí este y1, y2, y3, entonces calcular x1 igual a u1 de y, x2 igual a u sub 2 de y, x3 igual a u sub 3 de y. Entonces como la inversa, ¿verdad? Sea el valor absoluto de el determinante de j, pues determinante de este jacobiano. La distribución de y está dada por valor absoluto de la determinante de el jacobiano multiplicado por la distribución en la función evaluada en y, donde ya comentamos de que básicamente es la inversa de eh, la, bueno, básicamente despejar x, y el u de x que nosotros tengamos ahí, pues eso sería nuestra función a la cual vamos a evaluar f. Usando eso podemos responder las preguntas introductorias específicamente, pues que x1 xp transpuesta es igual a la función u, evaluada en y sub 1 y sub p igual a un tercio de y sub 1 y sub p transpuesta con el jacobiano. Bueno, pues realmente si tenemos esto, ¿verdad? Y igual a 3x, entonces cada x es igual a un tercio de y, cada x y es igual a un tercio de y sub i, y la parcial con respecto a y sub i de cada componente me da exactamente un tercio, y en los demás me daría cero. Entonces, bueno, pues la determinante de esta es un tercio de la p, y su valor absoluto sería un tercio de la p. Su distribución en este caso sería un tercio, 1 entre 3 a la p por eh, la distribución hablada en y tercios. Entonces, esto básicamente suena un poco como lo que ya habían visto. Ustedes habían visto el caso unidimensional, ¿no? Aquí ya estamos en un caso multidimensional. Este ejemplo introductorio es un caso especial de y igual a x más b, donde a es no singular. La transformación inversa es x igual a inversa por y menos b. Por lo tanto, el jacobiano es igual a inversa.
y por lo tanto la distribución en Y sería un valor absoluto de A inversa, de la determinante de A inversa, que también es uno entre la determinante A por la distribución evaluada en A inversa por Y menos B. Y aquí tenemos un ejemplo. Considere que X tiene dos componentes y esta es su función de densidad. Entonces, tenemos aquí la matriz, una matriz de ejemplo y un vector de ejemplo. Entonces, la transformación Y, que es AX más B, sería esta, con estos datos que nos dan. La determinante está clara, menos uno, menos 2 y su valor absoluto, y el del inverso sería un medio. Entonces, aquí está el cuánto es A inverso, ¿verdad? Entonces, hay una forma sencilla también de calcular el inverso cuando es matriz de 2 por 2 que le da vuelta a estos elementos de la diagonal y a estos de la otra diagonal, los multiplicas por menos uno y lo dividís entre uno entre la determinante de esa matriz. Entonces, ahí básicamente está lo que es la inversa. Y pues valor absoluto de la inversa, un medio por la distribución evaluada en A inversa por Y, pues ahí está básicamente el A inversa por Y, que al final nos quedan la distribución, perdón, la densidad evaluada en estos dos componentes. Y ahí está ese ejemplo. Eh, lo veo un poco sencillo, lo veo un poco sencillo. Y el último ejemplo de esta sección, considere X en R1, estamos en R1, ¿no? Con función de densidad f de x y y igual a la exponencial de x. Según 443, bueno, pues calculamos la función inversa y sacamos su derivada. Pues si y es igual a e a la x, entonces x es logaritmo natural de y sacamos la parcial del logaritmo natural de y con respecto a y, 1 sobre y, ¿no? Eh, valor absoluto aquí, pues realmente tendría que indicar también valor absoluto, ¿verdad? Entonces, aunque pues ya se sabe aquí, vamos a ver. Vaya, Y siempre es positiva, por eso es que no pusieron valor absoluto, pero es un detalle ahí de que hay que mencionar, ¿verdad? Que el valor absoluto se quitó porque como Y viene de una exponencial, entonces este valor es un número positivo. Entonces, y la distribución evaluada en la inversa, ¿verdad? De X. X igual al logaritmo natural de Y, y eso es lo que ponemos ahí en el argumento de F. El resumen, si X tiene una densidad f de X, entonces un vector aleatorio transformado, Y, digamos X igual a U de Y, tiene una PDF, f de Y igual a valor absoluto del determinante del jacobiano por la función de densidad en U de Y, donde J de nuestro jacobiano. En el caso de una relación lineal y igual a x más b, la distribución, la densidad de x y y están relacionados a través de f de y igual a valor absoluto de a inversa determinante de la inversa valor absoluto por la densidad de a inversa por y menos b. Realmente este segundo caso nos da una fórmula muy sencilla para poder trabajar eh, las densidades de transformaciones lineales. Esta es muy, muy útil, eso está muy útil, ese segundo en particular. Bien, pues ahí está la primera sección. No sé si hay alguna pregunta. ¿Alguna pregunta, Isaac? No, todo eso por el momento ha sido como más como para recordar. Así es, suena un poco como lo que han visto anteriormente, ¿verdad? Aquí está la sección 4.4, la distribución multinormal. Esta es una sección interesante, también en el sentido de que pues extendemos el concepto de pues las distribuciones normales a un espacio multinomial, ¿no? Entonces la distribución multinormal con promedio mu y covarianza sigma mayor que cero, ya sabemos que esa es una matriz y que esto significa que esta
definida positiva, ¿verdad? Que sea definida positiva, por ejemplo, tiene los aspectos de que A transpuesta por sigma por A es que sería un escalar, un número en particular sería mayor que cero para cualquier vector A distinto de cero. Y aquí está la función de densidad. Entonces, es un poquito, se parece a lo que nosotros hemos visto, pues, en, pues con la densidad de una normal, ¿verdad? Que uno entre 2 raíz de 2 pi sigma multiplicado por la exponencial de x menos mu al cuadrado entre sigma. Entonces, si recordamos eso, esto es como que si fuera precisamente el reflejo en su versión multinormal, multivariable, perdón, en su versión multivariable. Escribimos de que x tiene una distribución aquí con esta tilde, ¿verdad? Entre variables, normal, multinormal, mu sigma. Esta distribución multinormal con promedio mu y covarianza sigma se relaciona a la distribución normal estándar. ¿Cómo es que lo podemos llevar a esto? Bueno, pues ya habíamos visto algo al respecto y es la transformación de Mahalanobis. Entonces, sea X normal, mu sigma, y Y igual a sigma a la menos mu medio por X a la menos mu. Entonces, Y tiene una transformación, tiene una distribución normal estándar, con vector promedios de cero y covarianzas la matriz identidad. Es decir, de que los elementos de Y y J son independientes, unidimensionales, normales 0, variables normales 0, 1. Los componentes, ¿verdad? Son normales 0, 1 y además son independientes entre ellas. Y esta es la demostración. Pues notar de que con esto que tenemos aquí, x menos mu transpuesta por sigma a la menos 1 por x menos mu es y transpuesta por y. Y la aplicación de 445, el cual es esta, que es la transformaciones lineales, nota que el jacobiano es sigma a la medio, por lo tanto la distribución en y es esta particularmente, que es 447 normal cero identidad, debido a la forma que tiene la distribución multinormal, ¿no? Entonces, si la distribución multinormal es de esta forma y lo comparo con esto, obtengo que el promedio pues es cero y también que sigma es la identidad. Notar que la transformación de Mahalanobis nos muestra, de hecho, de que la variable aleatoria y compuesta por, está compuesta por elementos independientes unidimensionales normales 0,1, ya que la distribución de Y, bueno, pues fue lo que obtuvimos ahí arriba, ¿verdad? Pero como son independientes, entonces esto simplemente es sumatoria de y sub i cuadrado, pero a sacarlo del exponente nos queda un productorio. Y al final nos queda un producto de las distribuciones de cada componente. Entonces, aquí nos quedaría una sumatoria, pero pues a sacar el sumatorio de esta exponencial ya nos queda un producto, ¿verdad? Es el hecho de que e a la a más b es igual a e a la a por e a la b, ¿no? Aquí cada f de y es una eh, normal estándar con densidad, bueno, que está acá, ¿no? De aquí está claro que su promedio, su valor esperado es cero y su varianza es la identidad, ¿no? ¿Cómo podemos crear la normal mu sigma con base a la normal cero identidad? Bueno, pues ocupamos esta transformación. X igual a sigma a un medio por y más mu. Entonces, los mismos trucos que ocupamos en estadística univariada, aquí los estamos extendiendo a estadística multivariada. Aquí tenemos imágenes de una simulación de
elementos con una distribución multivariada normal, x1 y x2 tienen cierta distribución normal, y aquí curvas de contorno donde se iguala el x menos mu transpuesta por sigma a la menos uno por x menos mu a un sigma cuadrado, ya que ese es a un d cuadrado, ya que ese es un escalar. Entonces tenemos diagrama de dispersión de una muestra normal. Bueno, realmente aquí, pues, no sé si habrán ocupado a mí me suena que han hecho ¿cómo se llama? Simulación. Vamos a revisar ese detalle. Quantlet, vamos a ver. Sí, es que parece que es una simulación. Ahí está. TETSIL 80, ahí está. Ocuparon una simulación. Entonces, una normal multivariante, n mu, sigma, dos variables, ¿verdad? Y luego lo graficaron, y luego las elipses de contorno, las curvas de nivel, ¿verdad? Que están acá, hicieron una simulación acá, utilizando el hecho de que el valor esperado es un operador lineal y que la varianza tiene esa propiedad de que, bueno, pues realmente eh, una traslación rígida no lo cambia, pero que una multiplicación por matriz escalar lo cambia de esta forma. Podemos revisar de que el valor esperado de x es mu y varianza es sigma. El siguiente teorema es útil porque nos presenta la distribución de variables después de que han sido transformadas linealmente. La demostración se deja como ejercicio. Realmente eso no es muy complicado porque ocupamos esos dos resultados para calcular la media y eh, y, y la varianza, ¿no? Entonces sea X normal mu sigma y A P por P, sea un vector de P elementos donde A es no singular, entonces Y igual A por X más C es de nuevo una normal de P variables eh, con Y, con normal A mu más C y pues varianza A sigma transpuesta. Realmente es aplicación de 411 y 423, los cuales los he puesto aquí arriba, ¿no? Bien, entonces eso es con respecto a esas transformaciones lineales. Si son variables multinormales, entonces la distribución de su combinación, de esa combinación lineal, es bien sencilla de obtener. Y ahora vemos lo que es la geometría de la normal mu sigma, de la distribución mu sigma. 447, que es la función densidad de una multinormal. Vemos que la densidad de normal mu sigma son elipsoides constantes. X menos mu transpuesta sigma a la menos uno por x menos mu igual a d cuadrado. Y eso es lo que nosotros tenemos en la segunda parte de, de, de esta imagen, ¿verdad? La segunda imagen es curvas de contorno. Porque una vez este es constante, bueno, pues la función de densidad es constante. Ok, vamos a ver. Ejemplo 414, figura 4.3, nos muestra elipses de contorno de una distribución normal de dos dimensiones. Notar que estas elipses de contorno son eh, curvas equidistantes a igual distancia, ¿verdad? De por medio,
de esa distribución normal correspondiente a la métrica sigma a la menos uno. Según teorema 2.7 de la sección 2.6, las longitudes medias de los ejes en los elipsoides de contorno son raíz cuadrada de d cuadrado sigma sub i, lambda sub i, donde lambda sub i son los eigenvalores de sigma. Si sigma es una matriz diagonal, el rectángulo que circunscribe la elipse de contorno tiene lados con longitud 2 de sigma sub i y por lo tanto son proporcionales naturalmente a la desviación estándar de x sub i. La distribución de la forma cuadrática 451 está dada en el siguiente teorema. Si x es normal mu sigma, entonces la variable mu igual a x menos mu traspuesta sigma a la menos 1 x menos mu tiene una distribución chi cuadrado. Teorema 4.8, la función característica de una normal mu sigma es dada por sigma phi de t igual a exponencial de i t transpuesta mu menos un medio de t transpuesta sigma por t. Y aquí hacen varios cálculos que no vamos a ver a detalle porque me parece que pueden confundir un poco y realmente cada uno de los trabajos está ahí, ¿no? Entonces, simplemente demuestran de que la función de densidad, eh, a ver, f de x es igual a esto. Vamos a ver. Como esta es una transformación, entonces, bueno, terminan demostrando que la función de densidad es la función que ya teníamos inicialmente y de que si y es una normal cero identidad, entonces pues cumple de que el producto de las funciones características de las variables, de cada una de las variables de las componentes normales 0,1 es igual a la distribución, a la función característica inicial de, del vector multinomial, que es consistente con 433. Anteriormente habíamos visto que si son independientes, entonces la función característica eh, de una combinación de variables es simplemente el producto de las funciones características de esas variables aleatorias. Entonces, eso es básicamente algo que ya se había visto, pero que ahora pues se nota a través del hecho de que se explota el hecho de que son normales cero identidad. Distribución normal singular. Eso es algo que realmente es también bastante interesante porque hay que notar de que hay casos donde sigma podría ser no, que no se podría calcular su inversa. Suponer que el rango de sigma es k menor que p, donde p es de p dimensiones de x, entonces definimos la densidad singular de x con la ayuda de la g inversa, de la inversa generalizada, ¿verdad? Sigma a la menos 1 de sigma. Ya habíamos visto esto, ¿verdad? Hay matrices cuadradas que no tienen inversa, pero sí tienen inversa generalizada. Lastimosamente, esa inversa generalizada no es única. Y su función de densidad la tenemos aquí. 2pi a la menos k medios entre producto de lambda a la medio por e a la menos un medio x menos mu transpuesta sigma a la menos sigma menos por x menos mu. Este sigma menos lo habíamos definido anteriormente, ¿verdad? Entonces, no es que sea un error de digitación, así es como se representa. Donde x, número 1, x está en el hiperplano n transpuesta x menos mu igual a 0, con n una matriz de p por p menos k elementos, n transpuesta por sigma igual a 0 y n transpuesta por n igual a la identidad. Sigma a la menos 1 es la inversa generalizada de sigma
y lambda 1 lambda k son los eigenvalores distintos de cero de sigma. ¿Cuál es la conexión de una multinormal con k dimensiones? Si y es normal 0 sigma 1 y sigma 1 diagonal lambda 1 son lambda k. Entonces, una matriz ortogonal B por K con B transpuesta B igual a la identidad existe con promedios X igual a beta por Y más mu, donde X tiene una densidad singular de la forma como está acá, de esta forma. Entonces, esto es bastante interesante porque realmente no, eh, son temas que inicialmente uno no hubiera tomado en cuenta. Bien, entonces solamente voy a tomar un poquito de café, ya mientras dejo esto. Cópulas gaussianas, ya habíamos comentado lo que son cópulas, ¿verdad? Son funciones que me conectan la distribución conjunta con el producto, bueno, con una combinación de las marginales. En los ejemplos 4.3 y 4.4 habíamos introducido las cópulas. Otra importante cópula es la gaussiana o la cópula normal, que está definida de esta forma. En esta expresión, f sub p denota la densidad normal bivariada de las funciones con correlación ρ. Perdón, no sé si dije f sub p, pero era f sub ρ para n igual a 2. Las funciones phi sub 1 y phi sub 2 en 4.55 se refieren a las normales, a las distribuciones normales estándares de una unidimensionales de las marginales. En el caso, cuando la correlación es igual a 0, cuando es nula, ρ igual a 0, la cópula gaussiana pues se puede separar cada una de las integrales y como yo tengo básicamente, lo estoy evaluando en pi a la menos 1 de u, pues esta integral me estaría dando u y esta me estaría dando b, que sería precisamente la cópula producto, que es la más básica que hemos visto, ¿verdad? Y bueno, aquí termina la otra sección, ¿no? En resumen, pues la densidad de una multinormal X normal mu sigma es esta. Las curvas de contorno de una multinormal son elipsoides con longitudes medias proporcionales a raíz cuadrada de lambda sub i, donde lambda sub i denota los eigenvalores de sigma. La transformación Mahalanobis transforma normal mu sigma a normal cero identidad. Yendo en la otra dirección, uno puede escribir x como normal mu sigma de y igual a normal cero identidad vía x igual a sigma la 1 medio por y más mu. La matriz de covarianza sigma es singular. El rango de sigma menor que p y nos define una distribución normal singular. La cópula gaussiana está dada por cópula con correlación ρ igual a esta expresión y la densidad de una distribución normal singular está de esta forma, donde nosotros específicamente ocupamos sigma menos, que es la inversa generalizada de la matriz de covarianzas.
Bueno, pues tenemos entonces la distribución normal y los teoremas del límite. Antes de eso, no sé si hay alguna pregunta o si todo está bien. Todo bien. Ok, continuamos entonces con la sección 4.5. Realmente, pues aquí estaban las secciones rápidas, la 4.4, 4.3 y 4.4. 4.5 es un poco más larga, 4.6 es más larga, pero hay varios detalles. 4.6 que es la generalizaciones multivariadas para las distribuciones de cola gruesa, ¿verdad? No sé cómo en español cómo les dicen. Heavy tail en inglés, ¿verdad? En español cola gruesa. No sé cómo les dirán en español. Pero bueno, ya la vamos a ver en la siguiente sección. En esta todavía vemos la distribución muestral y los teoremas de límite. En estadística multivariante observamos los valores de variables aleatorias multivariantes X y obtenemos una muestra X, como descrito en el capítulo 3. Bajo el muestreo aleatorio, estas observaciones se consideran ser realizaciones de una secuencia eh, independiente igualmente distribuida de variables aleatorias, ¿verdad? Y de, entonces, vamos a ver, independientes igualmente distribuidas. Sí, se ocupa el mismo, las mismas siglas en español, x1 hasta xn, donde cada xi es una variable aleatoria de p variables, el cual replica la variable aleatoria padre o la población aleatoria de X. Alguna confusión notacional es difícil de evitar, ya que X sub i no es el iésimo componente de X, pero en vez la iésima réplica de la variable aleatoria de P variables, la cual provee la iésima observación X sub i de nuestra muestra. Dada muestras aleatorias X1 a Xn, la idea de inferencia estadística es analizar las propiedades eh, de las variables de la población X, ¿verdad? Esto se hace típicamente al analizar alguna característica teta de la distribución, como el promedio, la matriz de covarianza, etc. Inferencia estadística en un arreglo multivariante se considera en mayor detalle en capítulos 6 y 7. La inferencia usualmente se puede desarrollar utilizando alguna función observable de las muestras X1 hasta Xn, es decir, estadísticas, ¿no? Ejemplos de tales estadísticas se han dado en capítulo 3, el promedio de las observaciones, la matriz de covarianzas de las observaciones, S, para obtener una idea de la relación entre las estadísticas y las poblaciones correspondientes características, uno tiene que derivar la distribución de las muestras para las estadísticas. El siguiente ejemplo nos da alguna perspicacia en la relación de el promedio, la matriz empírica de covarianzas a mu sigma. Ejemplo 4.15, considere observaciones que son idénticamente independientes, idénticamente distribuidas de vectores aleatorios de n vectores aleatorios x sub i, donde su valor esperado es mu y su varianza es sigma. El promedio de las observaciones x barra y la matriz de covarianza S ya han sido definidas y es fácil probar los siguientes resultados de que su valor esperado, bueno, ya con el hecho de que nosotros conocemos más propiedades del valor esperado y la varianza, el valor esperado definido de esta forma es mu y la varianza definida de esta forma es precisamente valor esperado de x barra transpuesta menos mu transpuesta. Y aquí está lo que es el estimador insesgado, ¿verdad? A multiplicarlo por este factor. Entonces, porque ese inicialmente
inició como un estimador sesgado ese bug al multiplicarlo por este factor, pues bueno, con el factor a la menos uno de esto, tendríamos un estimador insesgado de sigma. La inferencia estadística usualmente requiere más de solamente un promedio o la estadística de varianzas. Necesitamos distribuciones, eh, la distribución de muestral de la estadística para derivar intervalos de confianza o definir regiones de rechazo en prueba de hipótesis para un nivel de significativo dado. Teorema 4.9 nota la distribución del promedio del promedio muestral para la población multinormal. Y aquí tenemos el teorema 4.9. Si a x1 y x9 independientes, eh, igualmente distribuidas con x sub i normal mu sigma, entonces el vector de promedio es normal mu en el a menos 1 sigma. Demostración. Bueno, x barra igual a menos 1 sumatorio de los xy es una combinación lineal de variables normales independientes, por lo tanto su distribución tiene una distribución normal. El promedio y la matriz de covarianzas fueron dadas en el ejemplo anterior. Entonces, esta parte con respecto a lo que es el promedio y la varianza ya habían sido demostradas por el hecho de que tenemos propiedades para la combinación lineal de valores esperados y varianzas. Y pues la combinación lineal de variables eh, aleatorias con distribución normal también es una distribución normal. En estadística multivariable, las distribuciones, la distribución muestral de las estadísticas usualmente son más difíciles de derivar que en el teorema anterior. Además, podrían ser aproximaciones muy complicadas para ser usadas. Esas aproximaciones se notan por teoremas de límites, ya que están basadas en límites asintóticos. Las aproximaciones son solamente válidas cuando el tamaño muestral es lo suficientemente grande. A pesar de esta restricción, son situaciones complicadas en vez de simples. El siguiente teorema del límite central nos muestra que incluso la distribución padre no es normal cuando el tamaño de eh, muestral n es grande. El promedio muestral x barra tiene una distribución normal aproximada. Tenemos 4 días, teorema del límite central, en este caso sería para el caso multivariado, ¿verdad? Si a x1, xn pues independientes igualmente distribuidas con x igual a mu sigma. Entonces la distribución de raíz cuadrada de n x barra menos mu es asintóticamente normal 0 sigma. Es decir, de que pues esto converge en distribución a normal 0 sigma cuando n tiene infinito. El símbolo, pues en inglés ocupan una L porque a veces indican law, ley, ¿verdad? Law, pero básicamente es otra forma de decirte que convergen en distribución, exactamente como lo dice acá, ¿no? Entonces, lo que significa que la función distribución del vector aleatorio, raíz cuadrada de n, x barra menos mu, converge en distribución a normal 0 sigma. Y aquí tenemos un ejemplo. Asumir de que los xv son id y que tienen una distribución Bernoulli. Bernoulli, recordemos que es como el lanzamiento de una moneda, ¿verdad? De una sola moneda. Eh, donde la probabilidad de cara, en este caso, es un medio y la probabilidad de corona es un medio. Podríamos entenderlo de esa forma. Entonces, bueno, algunos parámetros ya eh, ah, se saben. En mu, el promedio es igual al parámetro p, igual a un medio, y sigma p por 1 menos p, ya son resultados que tenemos de la eh, variable aleatoria Bernoulli, igual a un cuarto. Por lo tanto, vamos a ver, raíz cuadrada de x barra menos un medio
converge en ley o en distribución, anormal será un cuarto, mientras n tiene infinito. Y aquí podemos ver nosotros haciendo, simulando, ¿verdad? Pues 1000 observaciones aleatorias cuando yo tengo un tamaño de paso n igual a 5. Entonces, si yo tengo x1, x2, x3, x4, x5 y saco su promedio y trato de hallar su distribución, tenemos lo que es esta, eh, esta función en verde. Comparada con la normal, pues nosotros sí tenemos una diferencia. Pero ¿qué tal si yo ocupo 35 observaciones y hago 1000 veces ese muestreo y comparo la distribución con la distribución normal? Ya obtengo algo mucho, mucho más cercano. Eso está mucho más cercano a lo que es una distribución normal, ¿verdad? La verde, que es la distribución muestral, está muy cerca de la normal, que es la roja. Ok, en ejemplo 4 y 7 consideramos un muestreo aleatorio X, un XN, que es ID, y se crea de dos distribuciones independientes Bernoulli con P igual a 0.5. La distribución conjunta está dada por, bueno, en este caso estamos ya en 2 dimensiones, ¿verdad? Probabilidad de x igual a 0,0 transpuesto igual a un cuarto, y probabilidad de x igual a 0,1 transpuesto igual a un cuarto, probabilidad de x igual a pues 1, 0 transpuesto igual a un cuarto, y probabilidad de que sea 1, 1 transpuesta igual a un cuarto, todas con igual probabilidad. Entonces tenemos que raíz cuadrada de x del promedio menos el promedio pues empírico, un medio, tiene una distribución. Aquí hay un error, aquí hay un error, aquí debería ser una flecha. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a poner esa flecha y no sé si puedo cambiar ahí el color. Creo que no puedo cambiar ahí el color. Ah, vamos a ver. Mm, no, ese no es negro. Vamos a ver. Aquí. Entonces, convergencia en ley, ¿verdad? O convergencia en distribución. Vamos a poner ahí una L. Pero aquí estará el tipo de letra. Algo así, ¿verdad? Ahí está, más o menos. Ok. Converge a una normal, pues con media 0,0 y covarianza, matriz de covarianza de esta forma, cuando n tiene el infinito. La figura anterior nos muestra las densidades para tamaños muestrales distintos. Bueno, aquí están precisamente en el caso de n igual a 5, si yo tengo los 5 variables y saco su promedio, ¿verdad? Su distribución muestral comparada con la normal. Y ciertamente tenemos una diferencia considerable. Tenemos una diferencia considerable. Claro que hay un ejercicio que se podría realizar, es hacerlo con n igual a 15, 30. Perdón, este con n igual a 5 y este con n igual a 85. Esta se ve mucho más normal. Sería interesante ahí calcular la distribución normal en el límite y ver qué tan distinto es con respecto a esta, ocupando algún tipo de, eh, de integración en 2 dimensiones, ¿verdad? Para poder ver cuál es la diferencia. Las distribuciones normales asintóticas usualmente se utilizan para construir intervalos de confidencia para parámetros desconocidos.
un intervalo de confianza al nivel uno menos alfa, alfa entre 0, 1, es un intervalo que cubre un parámetro verdadero con probabilidad uno menos alfa. Entonces, probabilidad de que teta esté en ese intervalo es igual a uno menos alfa, donde teta denota parámetros desconocidos, teta sub L, sombrero, y teta sub sombrero, que son los eh, límites de confianza inferiores y superiores respectivamente. Ejemplo 418, considere las variables aleatorias I y D, x1, xn con xi, eh, distribución normal mu sigma cuadrado. Y ahí también falta una n. Vamos a poner ahí. Y pues está realmente manteniendo. Vamos a ver, vamos a ver. Quisiera ver las opciones acá. La vez pasada aparecieron las opciones. No sé cómo hacer para que aparezcan las opciones. Vamos a ver. Propiedades. Pero yo quiero las otras propiedades. Vamos a ver. Mm, Bueno, más o menos ahí. Vamos a mover esto más por acá. Por aquí arriba para que se note bien. Ok, normal mu sigma cuadrada y sigma cuadrado desconocido, ya que tenemos que raíz de x barra menos mu converge en distribución en normal 0 sigma cuadrada del teorema del límite central. Sigue de que este intervalo de confianza, pues, tiene la probabilidad es igual a uno menos alfa. Aquí sí tendría que ser igual. Aquí sí tendría que ser igual. Vamos a poner otra raya por ahí. Vamos a ver. Ay, aquí sí quisiera ver aquí las opciones. Ahí está. Bien, me parece que ahí es igual a, esa probabilidad es igual a uno menos alfa. Bueno, más o menos ahí. Más o menos ahí. Ok, habría que quizá tapar este, pero bueno, quizá en otra ocasión. Donde uso uno menos alfa medio denota los cuartiles uno menos alfa medios de la distribución normal estándar. Por lo tanto, este intervalo es una aproximación del intervalo de confianza uno menos alfa para mu. Pero ¿qué podemos hacer si no conocemos la varianza sigma cuadrado? El siguiente corolario nos da la respuesta. Si sigma sombrero es con una estimación consistente para sigma, entonces el teorema del límite central aún se mantiene. Específicamente, raíz cuadrada de n, sigma sombrero la menos y medio por x barra menos mu, converge en distribución a normal cero identidad, a medida que n tiende al infinito. Considere variables aleatorias y d, x, n de estas variables, tales que cada una es normal mu sigma cuadrado, y ahora con una varianza desconocida sigma cuadrado. Del corolario 4.1, pues, y utilizando que sigma sombrero cuadrado es 1 sobre n, sumatoria de xi menos x barra al cuadrado, obtenemos que esta converge en distribución a normal 0,1. De aquí nosotros podemos construir una aproximación de un intervalo de confianza 1 menos alfa para mu utilizando la estimación de la varianza sigma sombrero cuadrado. Y ese sería el intervalo de confianza. Entonces, por lo tanto, por el teorema del límite central, la probabilidad esa estaría pues convergiendo a 1 menos alfa. Quizá está bien la flecha porque a medida que n tiende al infinito, está bien la flecha, sí.
Realmente está bien la flecha porque está indicando que esa probabilidad se va acercando a 1 menos alfa a medida que n tiene el infinito. Entonces sí está bien ese detalle. Observación 4.1. Podríamos preguntarnos qué tan grande debería ser n para en práctica proveer aproximaciones razonables. No hay una respuesta definitiva a esta pregunta. Principalmente depende del problema que tengamos a la mano, la forma y la distribución de x sub i y de las dimensiones de x sub i. Si los x sub i son distribuidos con distribución normal, la normalidad de x barra se logra con n igual a 1, con solo 1, ¿verdad? Con x1. En la mayoría de situaciones, sin embargo, las aproximaciones son válidas para problemas unidimensionales para n mayor que, digamos, 50. Transformaciones de estadísticas. Usualmente en problemas prácticos uno está interesado en funciones de parámetros para los cuales uno tiene una estadística normal asintótica. Suponer, por ejemplo, que estamos interesados en una función de cosas dependiendo en el promedio mu del proceso, f de mu igual a mu transpuesta a por mu, donde a es definida positiva. Para estimar mu utilizamos las estadísticas normales asintóticas equiparra. La pregunta es, ¿cómo se comporta f de equiparra? Más generalmente, ¿qué pasa si la estadística t, que es normal asintótica, cuando lo transformamos por la función f de t? ¿Cómo es? La pregunta está dada por el siguiente teorema. Si raíz cuadrada de t menos mu converge en distribución a normal 0 sigma, y si f es una función de q elementos que son diferenciables en mu, que es en RP, entonces f de t es normal asintóticamente con promedio f de mu y covariancia de transpuesta sigma d. Es decir, que raíz cuadrada de n, f de t menos f de mu converge en distribución a normal 0 de transpuesta sigma d, cuando a medida que n tiene infinito. Donde d es la matriz de derivadas parciales. Es la matriz P por Q de derivadas parciales. Y aquí tenemos un ejemplo. Estamos interesados en ver cómo f de x barra es igual a x barra transpuesta a x barra se comporta asintóticamente con respecto a las funciones, la función de coso cuadrático mu, f de mu igual a mu transpuesta a mu, donde a es una matriz definida positiva. Ya habíamos visto de que la derivada de esto es precisamente 2a por mu. Esto lo vimos, creo que en el primer capítulo, o en el segundo capítulo, segundo capítulo creo que fue, donde vimos algunas Sí, derivadas. Así es. Entonces, por el teorema 411 tenemos que la raíz cuadrada de n por x barra transpuesta por a por x menos mu transpuesta por a por mu converge en distribución a normal 0,4 mu transpuesta por a por sigma a mu, ¿verdad? Ya que sabemos que la derivada es 2a por mu, entonces simplemente la sustitución nos da precisamente esta expresión. 421, ya un ejemplo más numérico, ¿verdad? X sub i normal mu sigma, con mu igual a este vector y sigma igual a este vector con p igual a 2. Tenemos por el teorema de límite central que para cuando n tiene infinito, que pues esto converge a una normal 0 sigma. Suponer que quisiéramos calcular la distribución de x1 cuadrado menos x1 barra cuadrado menos x2 barra, x1 barra más 3x2 barra. Según el teorema 411, tenemos que considerar f igual a f1, f2 transpuesta con, pues, f1 definida de esta forma, ¿verdad? F2 definida de esta forma, q igual a 2. Entonces, dado que f de mu es el vector 0, 0 y la matriz de derivadas parciales evaluadas en 0 me da esto.
la matriz de covarianza D transpuesta por sigma por D es esta, y pues por el teorema del límite central tendríamos que esta distribución converge en distribución a normal vector 0, 0 y esta matriz de covarianza. Y el último ejemplo para terminar esta sección, continuaremos el ejemplo anterior al añadir una o más componentes a la función f, ya que q igual a 3 mayor que p igual a 2, podríamos esperar una matriz, una distribución normal singular, es decir, con signo que no es invertible. Considerar las funciones f1, f2, f3 transpuestas con estas características. Entonces, calculando D, tenemos esta matriz, y de esa forma D transpuesta por sigma por D igual a esta matriz, que ya que la última fila es igual a 0, pues esta matriz es singular y el límite es de hecho una distribución normal singular. Bueno, vemos el resumen de esta sección. Los XB son I y D, vectores aleatorios con tales que son normales mu sigma, entonces su promedio es normal mu sigma entre n. Si los XB son I y D, vectores aleatorios con normal mu sigma, entonces la distribución de raíz de n x barra menos mu es asintóticamente normal 0 sigma por el teorema del límite central. Si los XB son variables aleatorias I y D con XB normal mu sigma, entonces los intervalos de confianza asintóticos pueden ser construidos por el teorema del límite central x barra más o menos sigma sombrero entre raíz de n mu u sub 1 menos alfa medio. Y finalmente, si t es una estadística que es normal asintótica, es decir, raíz de n t menos mu, converge en distribución a normal 0 sigma, entonces se mantiene para las funciones f de t, es decir, raíz cuadrada de n, f de t menos f de mu es asintóticamente normal. Ok, entonces esa es básicamente la sección 4.5. Hemos visto hoy tres secciones, bueno, dos secciones que eran rápidas y esta que es un poco más larga. Quiero ver, quiero ver. Y bueno, podemos terminar con la sección 4.6, pero es un poco más larga. Entonces la 4.6, aquí estamos en la página 135. Son como 15 páginas. Por hay partes que no las vamos a ver con tanto detenimiento porque eh, hay partes que no las vamos a ver con tanto detenimiento porque es una cantidad de cálculos que hacen y está un poco desordenado. Entonces, vamos a ver si lo vemos. Bueno, nos podemos ver ahorita una parte de la 4.6 y ver si la podemos terminar porque no es tan extensa en el sentido de que, pues, no es tan extensa en el sentido de que hay partes que no las vamos a ver con detalle porque para mí que la idea se entiende sin tener que ver todos esos cálculos matemáticos. Vamos a ver, pues bueno, entonces vamos a ver la 4.6, tenemos hasta las 10:25, espero que la logremos terminar. Eh, Vamos a ver entonces. Instrucciones con, quisiera hallar una traducción mejor, detailed. Ya he hablado de eso en español, no sé, por la pesada.
Solo eso es lo que me sale de cola pesada. No sé si, Isaac, no sé si tienes ahí una mejor traducción para esto, o solamente le llamamos cola pesada. Yo lo único que se me viene a la mente es dos colas. Si se Dos refiere colas. a cuando hay un límite inferior y uno superior. Pero no Bueno, sé si realmente se referirá. sí, o sea, por ejemplo, aquí la Cochi, la distribución Cochi, podemos ver que la cola es mayor que la gaussiana. La gaussiana es un poco más fina, la caída es más fuerte. Entonces, básicamente a eso se refiere cuando es cola pesada. Bueno, vamos a llamarle así, a ver si hallamos después otra traducción. Quizá el último intento que voy a hacer aquí, editeo. Ok, veamos aquí. Español, no hay español. Aquí es el tema, pero si veo aquí lenguajes, no está español, bueno, no, nos vamos a quedar con cola pesada. Las distribuciones de cola pesada fueron introducidas primero por el italiano, el economista suizo, nacido en Italia, Pareto, porque esa es una distribución de cola pesada, de hecho la distribución Pareto, y estudiada extensivamente por Levy. A pesar de que al inicio esas distribuciones fueron principalmente estudiadas. Ok, entonces, a pesar de que al inicio estas distribuciones fueron estudiadas principalmente teóricamente, ahora se han encontrado en múltiples aplicaciones en áreas diversas como finanzas, medicina, sismología, ingeniería estructural. Más concretamente, ellos han sido ocupados para modelar retornos en activos financieros del mercado, flujo en hidrología, precipitación y daños de huracanes en meteorología, predicción de temblores, de terremotos, sismología, eh, contaminación, fuerzas materiales, teletráfico y muchos otros. Una distribución se llama de cola pesada si tiene una densidad probabilidad mayor en sus colas comparadas con una distribución normal con la misma promedio mu y varianza sigma cuadrado. Bueno, aquí hay una regla ¿cómo se llama? Una regla general. Una regla general que está muy bien, porque este es un tema abierto realmente, ¿no? A veces hay muchas formas para poder indicar si una distribución es de cola liviana o de cola pesada, y de hecho hay pruebas que se contradicen entre sí, entonces no es algo que está bien definido, sino que dependiendo de la prueba que utilicemos, así puede salir de que bueno, en ciertos casos que hay ambigüedad, ¿verdad? En otros casos está bien claro, pero hay casos que hay ambigüedad. Si vemos la distribución normal, que es esta azul, comparada con la roja, que es la de Cauchy, nosotros vemos una cola con mayor área en la Cauchy. Y basado en esta regla simple, pues sería una de cola pesada. Comparación de la densidad de la gaussiana y la Cauchy con estos parámetros. Esta figura demuestra la diferencia de las curvas de densidad para la distribución gaussiana estándar y la distribución Cauchy con esos parámetros. La gráfica nos muestra la densidad de probabilidad de la distribución Cauchy es mucho mayor que la gaussiana en la parte de la cola, o sea, alrededor de x igual a 3 o menor que 3, menos 3, ¿verdad?
podemos ver la parte de las colas. Entonces, y que la cochi simplemente tiene una cola mucho mayor, ¿verdad? En términos de la kurtosis, una distribución de cola pesada tiene una kurtosis mayor que 3, la cual se llama leptocur- cur- eh, leptocúrtica, me parece que en español, en contraste con a la mesocúrtica, la distribución mesocúrtica, kurtosis igual a 3, y platicúrtica, una distribución platicúrtica con kurtosis menor que 3, ya que las distribuciones con cola pesada univariadas sirven como base a sus contrapartes multivariadas y sus propiedades de densidad demostradas, han sido probadas que son útiles incluso en los casos multivariados. Empezaremos a introducir algunas distribuciones de cola pesada y de ahí nos vamos a mover para analizar sus contrapartes multivariadas y su comportamiento en las colas. La distribución hiperbólica generalizada fue introducida por Barnard-Nielsen y fue primeramente aplicada para modelar distribuciones de los tamaños de grano de arena que se puede arrastrar por el viento. Hay, pues, tamaños de grano distintos, ¿verdad? Algunas que no se podrían arrastrar por el viento. Ahora, uno de sus usos más importantes es en el modelamiento del precio de las acciones y medidas del mercado de riesgo. Entonces, de hecho, yo estoy bastante en la cuestión de la bolsa de valores, la bolsa de los mercados de cripto. Entonces, aunque todavía no he hecho todavía la conexión con este modelamiento, pero bueno, ahora que estoy dando este curso, vamos a ver si hacemos la conexión. El nombre de las distribuciones se deriva del hecho de que eh, la densidad logarítmica forma una hipérbola, mientras que la densidad logarítmica de la normal, de la distribución normal, es una parábola. La densidad unidimensional de la hiperbólica generalizada GH, de la distribución hiperbólica generalizada para X, es esto de aquí. Entonces estamos viendo aquí eh, distribuciones, bueno, que no son comunes. No sé si, yo imagino que no las había visto antes. La hiperbólica generalizada, la gaussiana normal inversa y la distribución hipergeométrica. Tres distribuciones que no son muy, bueno, que al menos es probable que no se hayan visto en estadística 2, es probable que se hayan visto, dependiendo quizá del profesor, ¿verdad? La densidad de la hiperbólica generalizada con un montón de parámetros, aquí está, ¿verdad? No vamos a leer eso, ¿verdad? Esta es la hiperbólica generalizada. En rojo, la hiperbólica generalizada tiene una cola más gorda que las otras distribuciones. Bueno, que al final como que bueno, habría que ver, maximizar aquí para ver, pero al parecer la hiperbólica generalizada, perdón, la hiperbólica generalizada es la que está en negro. Entonces tiene una cola más gorda que la que está en azul, que es la normal inversa, pero más liviana que la que está en rojo, que sería la hiperbólica. Y aquí se puede ver también las características en la distribución, donde K sub lambda es la función de Bessel modificada de tercer tipo con índice lambda. Y aquí tenemos la expresión con estos parámetros y limitaciones. La distribución hiperbólica generalizada tiene este promedio y varianza. Creo que no vale la pena aquí leer lo que está ahí, ¿verdad? Sino que básicamente apreciar, apreciar toda esta expresión donde mu y sigma juegan roles importantes en la localidad de la densidad y la escala, respectivamente. Con valores específicos de lambda tenemos subclases distintas de la hiperbólica generalizada, tales como la hiperbólica o
gaussiana inversa normal. Para lambda igual a 1 tenemos la distribución hiperbólica, que aquí está, ¿verdad? Y ciertas limitaciones. Para lambda igual a menos un medio obtenemos la inversa normal. Y aquí está la distribución. Entonces, siento que no vale la pena ver a detalle cada una de esas cosas, ¿verdad? Cada una de esas. Ahí está la expresión. La distribución T fue primeramente analizada por Gosset, quien lo publicó bajo el seudónimo Student eh, a solicitud de su empleador. Yo creo que pues esa historia quizá ya la habían escuchado. Que X, una distribución normal de variable aleatoria con promedio mu y varianza sigma cuadrado, o sea, y, la variable aleatoria, tal que y cuadrado entre sigma cuadrado tiene una distribución y cuadrado con n grados de libertad, asumir que x y y son independientes, entonces t está definido como x raíz de n entre y. Tiene una distribución t student con n grados de libertad. La distribución t tiene la siguiente función de densidad, que pues no es nuevo, ¿verdad? Donde n es el número de grados de libertad y sigma, gamma, perdón, gamma mayúscula, es la función gamma. Promedio, varianza, eh, asimetría y kurtosis de la distribución T-student para n mayor que 4 son estas que están acá. Ya se había visto esto anteriormente. La distribución T es simétrica alrededor de cero, el cual es consistente con el hecho de que es promedio cero y también pues asimetría es igual a cero, o sea que es simétrica con respecto al eje Y, ¿no? Entonces aquí tenemos distintas gráficas de la densidad de la T-student con 3 grados de libertad, con 6 y con 30 grados de libertad. Ciertamente conocemos que se va acercando a la distribución normal. Entonces, ya era conocido este hecho, ¿verdad? De que al límite, pues, converge a lo normal. En práctica, la distribución T es ampliamente utilizada, pero eh, su flexibilidad para modelamiento está restringido porque por el índice de el valor entero de sus colas. En el área de la cola de la, T, de la distribución T, X es proporcional a X, valor sobre X a la menos n menos 1. Vamos a ver figura 413. Más adelante comparamos el comportamiento de la cola de la distribución T con diferentes grados de libertad. Con diferentes grados de libertad, la distribución T decae más rápido. 413. Realmente ahí se equivocaron, entonces. Se equivocaron porque realmente es la figura 4.9. Vamos a ver. Es la 4.9. Vamos a tachar ahí. Y vamos a poner 4.9. 4.9, ahí está. Este tipo de letra. Ya no sé cómo puedo cambiarlo. Vamos a ver. Bueno, distribución de Laplace. Bueno, aquí que decía que a medida que aumentaba el grado de libertad, el decaimiento era más rápido. Y eso se puede apreciar acá, ¿no? El decaimiento es más lento, la cual es más gruesa para cuando hay menos grados de libertad. Distribución de Laplace. La distribución de Laplace univariada con promedio cero introducido por Laplace.
La distribución de Laplace puede ser definido como una distribución de diferencias entre dos variables independientes con distribuciones exponenciales idénticas. Por lo tanto, también se llama la doble exponencial, la distribución doble exponencial. La distribución de Laplace con promedio mío y parámetro de escala teta tiene la distribución de densidad, pues 1 entre 2z e a la menos x menos μ entre teta, y su densidad, su función de densidad, como es acá. Y aquí podemos ver que se ve muy eh, punteado en x igual a 0 la distribución de Laplace. Aquí con el parámetro, algún parámetro 1, 1.5, 2. Entonces, con distintas valores para teta, donde signo es la función signo, el promedio, varianza, asimetría y cortosis de la distribución de Laplace son las siguientes. Una cortosis igual a 6 significa de que es bastante puntiagudo aquí en x igual a 0, ¿no? Entonces, con promedio a 0 y teta igual a 1, tenemos la distribución estándar de Laplace. Y aquí, pues, eso está un poco fácil de ver. Y notarte que por el valor absoluto de x, pues eso es lo que nos está dando el comportamiento un poquito violento en x igual a 0. Violento en el sentido de que no parece que eso sea derivable en x igual a 0. Habría que revisar, ciertamente es continuo, pero habría que revisar si es derivable en x igual a 0. A mí me parece que no lo es. Me parece que no, eso no es derivable en x igual a 0. Tendríamos que ver x menor que 0, derivar, x mayor que 0, derivar. Y me parece que, ajá, sí, da como un medio y menos un medio. Eh, no, y x igual a 0, el límite cuando x, el de la derivada x igual a 0, no parece que no es igual, por lo tanto no es derivable. Distribución Cauchy. La distribución Cauchy está motivada por el siguiente ejemplo. Otro 23. Un gángster ha robado un banco, corre a un punto S metros alejado de la pared del banco. Un policía lo alcanza la escena del crimen detrás de eh, la pared del banco. El ladrón eh, voltea a ver y empieza a disparar, pero es un alguien que dispara pobremente, no tiene buena puntería. Eh, de tal forma que su ángulo de disparo, que es alfa, está uniformemente distribuida de menos pi medios a pi medios. Los balazos pues llegan a la pared a una distancia x del centro. Obviamente a la distribución de x, la variable aleatoria, donde eh, es la variable aleatoria donde todas las balas caen en la pared. Es de conocimiento vital para el policía para poder identificar la localidad del gángster. ¿Podría el policía calcular el promedio o la mediana de las de los disparos observados para identificar la localidad del ladrón? Entonces, bueno, aquí está la pared, ¿no? Del banco, aquí está el ladrón y está disparando con un ángulo uniformemente distribuido, ¿verdad? De menos pi medios a pi medios. Eh, y aquí está el policía. Entonces, una distancia X, pues ¿cómo se llama? Del centro. Y la pregunta es si, basado en dónde están
luego, dónde cayeron las balas. Con esa información sí puede identificar a dónde están, a dónde está localizado el ladrón o dónde estuvo localizado mientras disparó. Ya que Alfa está distribuido uniformemente, bueno, pues ahí está. Vamos a ver si la función de densidad, ahí, mientras el ángulo está entre menos pi medios y pi medios. Tangente de alfa, alfa, el diferencial de alfa. Para intervalos pequeños de alfa, la probabilidad está dada por estas cantidades. Y aquí otros cálculos. Por lo tanto, la función de densidad es esta. La forma general para la densidad y la distribución de Cauchy. La distribución de Cauchy aquí está. Bueno, pues esta sí que no es nuevo, donde M y S son parámetros de localidad y escala, respectivamente. El caso en el ejemplo de arriba, donde M igual a 0 y S igual a 1, se llama la distribución estándar de Cauchy con distribución y densidad de la siguiente forma. También, pues claro, ya se habían visto, ¿no? El promedio, la varianza, la asimetría y la kurtosis de la distribución Cauchy son todas indefinidas, ya que su función generador de momentos diverge, pero tiene modo, moda y mediana, ambos iguales a el parámetro de localidad m. Y aquí está en esta figura, ¿no? Tenemos la distribución Cauchy con cambiando el parámetro s igual a 1, 1.5 y s igual a 2. Podemos ver de que a mayor sea, bueno, en 1.5 tenemos, perdón, en 2 tenemos la cola más gruesa, más pesada. En 1.5 la cola va siendo un poquito menos pesada y en 1 pues la cola es menos pesada. A medida que incrementamos el parámetro S, incrementamos el peso de la cola bajo estas condiciones, ¿no? Donde P sub L es perdón, estoy leyendo ahí otra cosa. Tendría que ser el modelo de mezclas. Es el siguiente subtema. Ok, entonces 10 y 25, hemos llegado, nos faltan unas 8 páginas para completar la clase, entonces quizás nos reunimos en la noche o lo podría completar ahorita, pero no sé, me imagino que vas a otra clase. Isaac, no sé si vas a otra clase. No, yo no tengo clase ahorita, así que si quieres terminemos. Vaya, terminemos y así no nos reunimos en la noche. Ok, un poquito más. Modelos de mezcla. Modelos de mezcla están preocupadas por modelar distribuciones estadísticas por una mezcla o una suma de peso, ¿verdad? Una suma ponderada de distribución distintas. Para muchas elecciones de la densidad de componentes de las funciones, los modelos de mezcla pueden aproximar cualquier densidad continua. Eso está muy interesante con una exactitud arbitraria. Eso está muy bueno porque quiere decir de que si yo tengo un conjunto de funciones de densidad, entonces de alguna forma yo puedo aproximar cualquier densidad que yo quiera con lo que tenga allí. Dada que el número de componentes de la función de densidad es suficientemente grande y que los parámetros del modelo son escogidos correctamente. La densidad de la distribución de mezcla consiste de L distribuciones y puede ser escrito de esta forma. Entonces, cada distribución con su ponderación me generan pues la nueva distribución. Entonces, con estas restricciones de que la suma de los pesos es igual a 1, cada uno de los pesos está entre 0 y 1, y la integral de cada una de esas funciones de distribución es igual a 1. Bueno, si son funciones de distribución tendría que ser igual a 1, de hecho. Donde P sub L es la densidad de el décimo componente
de densidad y W sub L es su peso o su ponderación. El promedio, varianza, asimetría y kurtosis de las mezclas están dadas de la siguiente forma. Pues promedio ponderado, sigma cuadrado, pues aquí tenemos una expresión un poquito más complicada. Y pues la asimetría sí se ve un poco complicada. Kurtosis, donde mu sub L, sigma sub L, SKL y K sub L son respectivamente promedio, varianza, asimetría y kurtosis de la Lésima distribución. Los modelos de mezcla son ubiquitous. A ver, olvidé cómo decir eso en español. Ubiquitous. O sea, que están en todos lados, ¿verdad? Que están en todos lados. Hay una palabra que bastante, ¿cómo se llama? En español suena muy parecido, pero se me ha olvidado. Ubiquitous. Y ya está. Ubicuos. Ubicuos. No sé si se entiende eso en español, ubicuos que está en todos lados, o escogemos ubicuos. Ubicuos, vamos a ver, son ubicuos en virtualmente cualquier faceta de análisis estadístico, incluyendo machine learning y minería de datos, para datos que comprenden variables continuas. Las, los enfoques más comunes involucran distribuciones de mezcla que tienen componentes gaussianas. Las distribuciones, las densidades para la mezcla gaussiana, de esta forma, que es básicamente sumatoria ahí de gaussianas, ¿verdad? Para mezclas gaussianas, de distribuciones gaussianas con promedio cero, esto se simplifica a esta expresión. Ya no está el menos mu sub L ahí, ¿verdad? Con varianza, asimetría y kurtosis dada como está acá. En el ejemplo 424, considere una mezcla gaussiana, el cual es 80% normal 0,1 y 20% normal 0,9. La densidad de normal 0,1 y normal 0,9, como en la figura 412, pues aquí están las distribuciones de cada uno y la mezcla sería lo que está acá. Notar que la mezcla gaussiana no es una distribución gaussiana. Muy importante ese detalle. La mezcla gaussiana no es una distribución gaussiana. Entonces aquí tenemos la distribución gaussiana en azul y en rojo la distribución gaussiana. Se nota ahí la diferencia, ¿no? Entonces tenemos también estadísticas básicas para distribuciones de Laplace y Cauchy. Realmente es avalotable. En Cauchy vale la pena notar de que esas no están definidas. Pues lo que estaba mencionando anteriormente, pues los promedios de la mezcla del ejemplo anterior, ¿verdad? Aquí está mu, sigma cuadrado, asimetría de kurtosis. La kurtosis de esta mezcla gaussiana son mayores que 3. Un resumen de estas estadísticas básicas están en las tablas que ya mencionamos, ¿verdad? Distribución hiperbólica generalizada multivariada. La distribución hiperbólica generalizada multivariada, GHD, tiene la siguiente distribución. Las siguientes densidades. Bueno, aquí está la otra tabla, ¿verdad? Donde para la hiperbólica generalizada tenemos promedio, varianza, promedio en la mezcla, promedio, varianza, asimetría y kurtosis. Y aquí pues un montón de expresiones, habla de la función característica en estos dominios y bueno, detalles que yo creo que podrían confundir mucho si los vemos ahorita
con bastante detenimiento, entonces simplemente me pasaré al teorema 4.12. Suponer que X es una variable d-dimensional distribuida según la distribución hiperbólica generalizada GH, sean X1 y X2 particiones de X, sean R y K, las dimensiones de X1 y X2 respectivamente, y sean beta 1, beta 2 y mi 1, mi 2 particiones similares de beta y mu, sea lambda igual a esa matriz particionada, particiones de delta, tal que delta sub 1, 1 es una matriz de R por R. Entonces tenemos lo siguiente, las distribuciones de X1 es la distribución hiperbólica generalizada de R dimensiones, donde pues aquí están los parámetros. La distribución condicional X2 está dada por X1 igual a X1, es la distribución hiperbólica generalizada k-dimensional con esos parámetros, donde los parámetros están siendo dados por eso. Esto quizás se va a ocupar más adelante en algún problema, en algún ejercicio. Si hay igual a XA más B, una transformación afín regular de X y sea la normalidad, pues el valor absoluto de la determinante de A, entonces la distribución de Y es la distribución hiperbólica generalizada de dimensional GH con estos parámetros, donde los parámetros están dados de esta forma. Entonces, bueno, ahí sí que es un montón de cuestiones con un montón de parámetros. Y yo creo que cuando se vea un problema en particular, se puede volver a ver eso y trabajarlo con un poco más de detenimiento, ¿no? La distribución T multivariada, si X y Y son independientes y distribuidas normal, mu sigma y chi cuadrado respectivamente, y X raíz de n entre Y igual a T menos mu, donde la densidad de T está dada por, y aquí está la expresión, ¿no? La distribución de T es una distribución T no central con n grados de libertad y parámetro de no centralidad mu. Luego vemos la distribución de Laplace multivariada, sean G y G, las densidades y distribuciones de la distribución gaussiana de dimensional normal cero sigma y la densidad y distribución de la distribución de Laplace multivariada puede ser escrita de esta forma. La densidad también se puede escribir de esta forma. Eh, ok, y un poquito más con respecto a los parámetros que están utilizando. Eh, promedio y varianza, aquí están. Pasamos también al modelo de mezclas multivariadas. Eh, los modelos de mezclas multivariadas comprenden distribuciones multivariadas, es decir, distribuciones de una distribución gaussiana multivariada puede ser escrita de esa forma, y la distribución hiperbólica generalizada. Aquí yo estaba viendo el día de ayer, vamos a ver, es este 45, esta es la gaussiana, de 9, de 3, aquí está fácil. Era otra gráfica la complicada porque se puede ver de que la T con un grado de libertad es mucho más, tiene una cola más gruesa que con 3 grados de libertad, con 45 grados de libertad. Pues quizás sí estaba bien, y la gaussiana. Anteriormente había tachado algo, ¿verdad? Pero en efecto, aquí hay 4 distribuciones T y la gaussiana. Ya vamos a ir a corregir 413. Vamos a ver. Corregir donde había tachado. Debo ver donde había tachado. Aquí había tachado. Sí, 413 está correcto. Vamos a eliminar esos tachones.
¿Cómo le hago aquí para seleccionar solamente? Bueno, porque me selecciona bien solo el enlace, ni modo. Vamos a ver si después lo arreglamos. Y aquí está la comparación de, aquí es donde costaba, de Laplace, normal inversa, Cauchy, gaussiana. Podemos ver aquí que la Cauchy tiene el mayor peso en la cola. Después está la de Laplace. La de Laplace, me parece que por aquí pasa. Después está la normal inversa y finalmente está la roja, que es la gaussiana. Y aquí se puede ver con mayor claridad. La Cauchy tiene la cola mayor, más pesada. Después está la de Laplace, después está la normal inversa y finalmente la gaussiana. Y aquí está la distribución hiperbólica generalizada con mi bola cero. La distribución mientras x tiende a infinito. Y pues hablando de esas dos gráficas, como una comparación del comportamiento de colas, la distribución T está mostrada en la figura 4.13, la figura 4.14, ilustra el comportamiento de las colas de las distribuciones hiperbólicas generalizadas con distintos valores de lambda con alfa igual a 1, beta igual a 0, lambda igual a 1, mi igual a 0. Está claro que de las cuatro distribuciones, la hiperbólica generalizada con lambda igual a 1.5 tiene la velocidad de decaimiento menor, con la normal inversa decayendo más rápido. En la figura 4.15, cuatro distribuciones y sus comportamientos de cola especiales son comparadas. Para ver la comparación de esas distribuciones, pues especificamos los promedios a cero y estandarizamos las varianzas a 1. Además, utilizamos una subclase importante de distribuciones hiperbólicas generalizadas. La normal inversa y con lambda igual a menos un medio se introduce arriba. En la parte, en el panel izquierdo, las formas completas de esas distribuciones se revelan. Las distribución Cauchy en puntos punteados tiene el pico menor y las colas más pesadas. En otras palabras, tiene las distribuciones eh, más planas. La inversa generalizada decae, es la segunda que decae más rápida en las colas. Sin embargo, tiene el mayor pico, el cual más claramente se ve en el panel derecho. Entonces, pues aquí se ve por ejemplo, la normal inversa con el pico eh, más pronunciado, ¿verdad? Y la de Cauchy con el pico menos pronunciado, más plano, como lo indica acá, ¿no? Bueno, y ahí está la sección 4. Sí, nos pasamos, quiero ver, casi unos 20 minutos, pero lo bueno es que ya se avanzó una buena cantidad de tiempo de material y además, pues, contenido que está un poco complicado, ya no es necesario que nos reunamos en la noche. Bueno, no sé si tienes alguna pregunta, Isaac. Solo la diferencia entre una distribución cuando se refería a la mezcla. Ujú. Allí, ¿cuál era la diferencia entre una mezclada y una que no? Bueno, una distribución mezclada es simplemente una ponderación de funciones de densidad. Por ejemplo, vamos a ver si hallamos el ejemplo que indicaba ahí. Voy a revisar el ejemplo.
donde habían dos normales. Habían dos normales. Una era 0,1 y otra era como 0,4. Vamos a ver. Measures. Micromodel. Aquí está. Modelos de mezclas. Entonces, pero quizás quisiera ver. Ah, vaya, aquí está uno, vaya. Considere una mezcla gaussiana, que es 80% normal 0,1 y 20% normal 0,9. Entonces, ¿cuál es la distribución de esta mezcla, verdad? La normal 0,1 tiene esta distribución y la normal 0,9 tiene esta distribución. La distribución mezcla realmente solo es 0,8. La función de densidad sería 0,8 multiplicado por eso. Entonces, si notamos aquí, 4 quintos es 0,8 y 20% esto, que sería un quinto. Y aquí con un tercio, ¿verdad? Se hace un quinceavo, pero aquí está un quinto por un tercio, un quinceavo. Y eso es todo lo que hay que hacer para obtener la función de densidad de la mezcla. Simplemente es ese promedio ponderado. 0,8 de esto más 0,2 de esto me da la densidad de la mezcla gaussiana. Y pues afortunadamente pues por el hecho de que cumple las condiciones de que la sumatoria de los pesos es igual a 1 y de que los pesos están entre 0 y 1. Por eso es que automáticamente esta mezcla cumple con los requisitos de ser una función de densidad. Aquí calcula también promedio, varianza, la asimetría y la kurtosis. No sé si eso responde a la pregunta. Sí, ya entendí. Ok, bueno, no sé si hay más preguntas. No, nada más eso. Bueno, nos quedamos hasta acá entonces y bueno, eh, vamos a ver. Hasta el jueves. Bueno, estaba pensando